Estaba leyendo en una nota de la revista Contraeditorial que el Ministerio de Salud, a través de una página oficial y de las redes sociales, comunicó la modificación del esquema de evaluación para el ingreso al sistema de residencias. Y en el comunicado informan que el actual sistema no contempla las marcadas diferencias, leo textual, entre el sistema educativo argentino y los del exterior, lo que genera una desventaja inaceptable para nuestros médicos formados en suelo argentino. Por esto se propone otorgar un adicional de 5 puntos para quienes rindan el examen único de residencias habiéndose formado en el país. Vamos a hablar de este tema con uno de los autores del artículo, con Emiliano López, que es médico especialista en medicina interna de la UBA y especialista en gestión pública, Universidad 3 de Febrero. ¿Cómo estás, Emiliano? Gracias por recibirnos. Hola, Felicita, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Igualmente. Bueno, contanos un poco qué hay de cierto en esto que esgrime, en estos argumentos que esgrime el gobierno nacional para modificar el acceso a las residencias. Bueno, en realidad, en un 20 segundos para poner en perspectiva el tema. Dale. Bueno, estamos hablando en general de trabajadores de la salud, digo lo primero, ¿no? Cuando hablamos de residentes, hablamos de trabajadores de la salud. Hay que hacer la aclaración, ¿no? Increíblemente. Sí, totalmente, más con los últimos dichos del presidente, donde pareciera que son estudiantes que pagan un posgrado, que lo estudian desde su casa, estudiar a distancia. Bueno, no, en realidad son las personas que encontramos después de las 2 de la tarde en la mayoría de los hospitales públicos y privados, pero bueno, salvando esa, digamos, la afirmación concreta, tenemos que decir que en general nosotros en la Argentina tenemos una cantidad de médicos por 1000 habitantes que estamos bien, pero esa afirmación que acabo de decir, que tiene algunas salvedades que ahora las aclaro y ya voy al punto de la pregunta, esa afirmación, que es un indicador, resulta con todas las personas adentro de ese indicador. Digo, ¿no? Esto es importante porque nosotros tenemos una fuerza de trabajo digamos, que está compuesta por diferentes nacionalidades, trayectorias, universidades, público, privado, extranjero, y eso completa ese stock que tenemos que es favorable. Y eso hay que decirlo, si bien no es en todos lados igual, sabemos que nuestro país tiene muchas, digamos, desigualdades, y la cantidad de médicos no es la excepción. Hay algo para arreglar en términos de distribución. Dicho esto, es importante porque también cuando vos lees la nota y cuando uno lee la medida del Ministerio, cuando alguien toma una medida de política pública, básicamente es para resolver un problema, es porque se hizo un diagnóstico previo. Y ahí es un poco donde decimos, bueno, ¿cuál es, ante lo que acabo de decir, cuál es el problema? Bueno, podríamos discutir el tema de distribución, entonces habría algunas otras soluciones que desde ya no están puestas ahí en juego, ¿no? Entonces, me dice, bueno, ¿qué problema tratan de resolver con esta medida? Uno se hace esa pregunta. La verdad que no se identifica tomando una medida de estas características, y además hacia adentro de esta nota, de esta afirmación, y yendo a tu pregunta, hay una afirmación que no es cierta, digamos, no se sustenta con los números disponibles y con los que conocemos que estudiamos o estuvimos trabajando en ese sentido. O sea, hoy por hoy, para acceder a una residencia tenés que estar en un ranking. Ese ranking se compone de 2 elementos, que uno es el promedio que traen las personas de sus universidades y otro es la nota del examen. Es cierto, como decimos en la nota, que tanto los jóvenes que vienen de instituciones extranjeras, pero también privadas, tienen un punto más que los nacionales. Bueno, otra discusión, por qué, si eso qué significa, en fin. Pero eso es cierto. Ahora, cuando se realiza el examen, cuando todos realizan el examen en los últimos 4 o 5 años, las notas de las jóvenes de las universidades nacionales superan por mucho, por bastante, las notas tanto de los que se reciben en instituciones privadas como extranjeras, al punto de quedar muy abajo en esa competencia, en ese ranking. O sea, no hay ahí un problema, primero no hay un problema en general por lo que decía antes, porque podemos resolver el problema de la salud con los trabajadores, con todos adentro, desde primero, y segundo, además porque hay otros tantos problemas que después charlamos, y segundo porque esto que te acabo de decir, esta fórmula del ranking, no, de ninguna manera hace que una persona que se formó en el extranjero esté por arriba de uno que se formó en una universidad nacional por los resultados del examen. Y en esa fórmula de estos 2 componentes pesa mucho más, 5 veces más, el resultado del examen que el promedio, ¿no? Entonces digo, con esto primero desarmar un poco esto de que hay una desventaja. Ellos se llamaron como una situación desventajosa para las instituciones nacionales. Yo digo, eso es el primer punto que queremos dejar un poco en claro, ¿no?
Emiliano, Jair Sibel te saluda. Quiero sumarte un elemento, a ver qué pensás, que creo que el gobierno además parte de un diagnóstico equivocado. Digo, no sería el momento de una gran afluencia de residentes viniendo a trabajar a Argentina. La otra vez lo consultaba un intensivista en el Garrahan, gana a valores de hoy alrededor de $1.100. En Chile se paga $6.000 para ese becario que está formándose en un hospital. Digo, los salarios de los residentes están bajísimos y creo que lo que hay que hacer es incentivar la permanencia y no la fuga de cerebros, ¿no? Totalmente. Bueno, vos ahí sumás un elemento crucial, porque digo, también esto, ¿no? La movilidad de los profesionales dentro del país, digo, incluso dentro del país, es natural. Si nos vamos a ver cómo se mueve alguien del NEA, del NOE, cómo van al centro, al sur. Eso pasa un montón, que muchas veces pone en tensión algunas jurisdicciones. Ahora, este flujo hacia adentro de lo extranjero no es para nada convocante. De hecho, como acabas de afirmar, Jair, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir es que la gente se va a ir a Chile, que ganan 5 veces lo que gana un residente acá, y van a ir a trabajar. Entonces digo, de vuelta, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son las soluciones? Y en todo caso, ¿qué viene a traer de novedoso esto? Y ahí ya entra en juego un poco la segunda pregunta que nos hacemos en el artículo, ¿no? Pero digo, totalmente, no tiene sentido, no hace ningún sentido restringir algo que ya está restricto. Y además, otro elemento es que si vos decís, bueno, mirá, ¿sabes qué? Lo que ocurre, nosotros tenemos pocos cupos. Nosotros tenemos 10 cupos y tenemos 50 postulantes. Ahí hay un problema y bueno, ¿a quién le damos prioridad? No sé, sería una discusión que podríamos dar. Ahora, la otra realidad que hay que decir, y es muy importante y viene pegado a la afirmación que vos decías, Jair, es que quedan cupos descubiertos. Otro dato objetivo, puedes ir a la página del Ministerio, de las residencias nacionales se cubrieron en el 2024 el 70%. Esto significa que hay residencias que no se cubrieron, puestos de trabajo que no se cubrieron. Bueno, ¿por qué no se cubrieron? Ahí hay una pregunta para responder con política pública, ¿no? Muy bien. Vamos a recomendarles a quienes están escuchando que accedan a la nota en Contraeditorial, Más Justo para Quién, el mito de los 5 puntos extra en el ingreso a residencias, por Martín Recanate, Emilio López, con quien estamos charlando, y Claudio Ortiz. Emiliano, gracias por recibirnos hoy. No, por favor, felicitas, un gusto a los dos y abrazo también. Te mandamos un abrazo. Emiliano López le recomiendo